Hola a todos, en el día de hoy tenemos otro tema muy interesante que va a fortalecer nuestra vida espiritual, que va a acercarnos un poco más a Dios. Y hoy queremos estudiar aquellas cosas que están estorbando un poco en nuestro entender en profundidad el Evangelio de Jesús y su verdadero sentido. Empecemos. Uno de los elementos que ha afectado tremendamente lo que es el entender el Evangelio de manera correcta es el judaísmo. Y muchas personas dicen, bueno, ¿cómo puede ser posible que siendo Jesús judío, habiendo nacido en un contexto judío, en una religión judía, sea el judaísmo un contaminante del Evangelio de Jesús? Y realmente sí. Cuando nosotros nos acercamos al libro de Gálatas, hay una explicación acerca de eso. Jesús dice, yo vengo a hacer un nuevo pacto con los hombres, y por tanto el antiguo pacto queda completamente cancelado. Todas las normas del antiguo pacto quedan canceladas, eso lo dice Romanos, lo dice Corintios, lo dice Gálatas muy claramente, y Gálatas resume este tema cuando dice, de Cristo se desligaron aquellos que por la ley judía se justifican, de la gracia han caído. Creo que no puede ser más claro el tema. Entonces Jesús no viene a replicar nada del Antiguo Testamento, nada de la ley judía, sino que vino a enseñarnos nuevas cosas. Jesús le da un sentido distinto al amor, a las relaciones, a la espiritualidad. Recordemos que la ley judía tiene un propósito, y ese propósito se cumple en Cristo Jesús. Cuando viene Jesús, queda cumplido el propósito de la ley judía, que era hacer del pueblo judío una nación y que en esa nación naciera el Salvador del mundo. Al nacer el Salvador del mundo, ya el propósito queda cumplido y por tanto toda la normativa del judaísmo queda cancelada. Eso está claro en muchos textos bíblicos. Son muchos los pastores que hacen una mezcla muy infortunada de cristianismo con elementos del judaísmo. Un elemento, por ejemplo, es el diezmo. El diezmo es una norma judía pues, que ha favorecido a muchas iglesias para que crezcan, sobre todo económicamente, pero que no se puede implementar en el cristianismo como una ley de Dios. Sí, era una norma judía que tenía un propósito en ese entonces, que era sostener a la tribu de los levitas y sacerdotes, pero que es inaplicable hoy en día. Hay que dar en la iglesia, sí, claro, Jesús habla del dar, del compartir, pero no habla de un diezmo como tal. El diezmo es una normativa judía que quedó cancelada. También en varios pasajes la palabra dice, el Evangelio dice, que si tú quieres cumplir una norma judía, tienes que cumplirlas todas. O sea, no puedes a discreción ni a capricho extraer normas judías para meterlas en el cristianismo actual. Entonces, un contaminante muy fuerte del cristianismo es el judaísmo primitivo. En el Antiguo Testamento encontramos mucha riqueza en cuanto a historia, en cuanto a consejos, en cuanto a algunos principios fundamentales de humanidad y de misericordia, pero las normas del Antiguo Testamento no pueden ser aplicadas como si fueran normas para los cristianos. Cuando la palabra dice que si vas a cumplir una norma del Antiguo Testamento tienes que cumplirlas todas, toda la ley judía. Imagínate, sería apedrear a las mujeres adúlteras, que la mujer ocupara un lugar secundario en la sociedad, simplemente como una empleada de la casa o alguien que cumple una labor en la casa, y sería refrendar el machismo, el patriarcalismo, la misoginia, la homofobia, el racismo, el clasismo y el crimen que hacen parte de la ley judía, que era una norma, como ya dijimos al principio, orientada a un pueblo muy primitivo para darle el carácter de nación, para darle una disciplina y un orden social, pero que es completamente inaplicable a los tiempos actuales. Otro elemento contaminante del cristianismo es el catolicismo romano medieval y un poco lo que siguió después de este. Actualmente la moral y la ética sexual que nosotros manejamos en Latinoamérica es la moral y la ética que aprendimos del catolicismo romano.
todo lo que nosotros consideramos ético y moralmente aceptable en términos de sexualidad y de muchos temas sociales tienen que ver con el catolicismo romano y fueron heredados de esa religión que en la época medieval fue un desastre, fue un anticamino espiritual, ¿sí? Se dieron cosas como que el Papa creía ser el emperador del universo y era el que bendecía, el que montaba a los reyes, el que bendecía a los reyes, ¿verdad? Y los aprobaba para que ejercieran el poder sobre su nación. Entonces el Papa, que fue una figura que surge mucho después de Cristo, porque no fue Pedro el primer Papa, eso no hay forma de comprobarlo, no hay argumentos para sostener eso, y creo que si alguien hubiera sido Papa hubiera sido Pablo, que era la mente pensante, el hombre que mejor entendió y que mejor explicó el mensaje de Jesús, y no Pedro, que era un loco que además tenía una relación pésima con Pablo. Ellos, aun siendo apóstoles, se detestaban, no se soportaban. Entonces el catolicismo romano se constituye en un elemento contaminante del cristianismo verdadero, porque nos da una moral falsa, un rito que hemos heredado del catolicismo romano y que a su vez el catolicismo copió del paganismo romano, es el matrimonio. El matrimonio, como lo conocemos hoy en día, como la bendición de un religioso a una relación, no es una ordenanza cristiana, no aparece ni en la ley judía, ni se practicó en la época de Jesús, y obviamente no pertenece a la doctrina cristiana. El matrimonio es una construcción que se ha hecho con el tiempo y arranca de costumbres paganas romanas y es una forma de manipulación. En el Nuevo Testamento se habla de tomar mujer, de darse en casamiento, pero en esos rituales no había la intervención de ningún religioso, ni pastor, ni sacerdote, ni rabino, ni ningún religioso intervenía en eso. Era simplemente un contrato social entre el padre de la novia y el novio. Lo que hoy conocemos como matrimonio es una construcción que es muy bonita, que puede ser muy válida, pero que no se puede decir que es una ordenanza de Dios, ni que quien no vive bajo la bendición matrimonial de un religioso no está en la voluntad de Dios. Eso es falso. No hay argumentos, no hay ningún tipo de soporte histórico ni tampoco en los evangelios para decirlo. Entonces era una forma de manipular simplemente a las personas a través del sexo. Eso lo hace la publicidad, eso lo hacen las religiones, eso lo hacen los políticos, ¿verdad? Entonces todo lo que tiene que ver con el sexo se magnifica, y obviamente el sexo es importante, y si no hay sexo se acaba la raza humana. Entonces es muy importante que podamos relacionarnos de manera adecuada con el sexo como cristianos. Entonces el catolicismo romano aportó mucha inmoralidad, sobre todo porque la forma como se veía al líder religioso es desmesurada. Un líder religioso es uno más. Jesús no fue sacerdote, Jesús no fue rabino, Jesús no nació en la tribu de Leví, por tanto no era religioso, era un hombre espiritual. Él hace un corte entre la religiosidad y la espiritualidad. Y bueno, no tengo nada en contra de los pastores o de los presbíteros católicos o de otras religiones, pero entiendan que un sacerdote o un pastor es alguien más de la comunidad, que está también en el ejercicio de conocer cada día más de Dios, con la misión de guiar y de motivar la vida espiritual de las personas de la comunidad. Entonces tenemos que desmontar todas esas cosas que hemos heredado de la Iglesia Católica Romana, que se dice, y yo lo creo, por algunos teólogos dicen que es llamada la gran ramera en el Apocalipsis. Yo creo que no hay nadie, ninguna otra institución que pueda, a la que se le pueda abrogar ese título sino la Iglesia Católica. Y sobre todo si analizamos las cosas que ha hecho la Iglesia Católica históricamente, las cosas tan canallas y tan crueles y tan faltas de amor que ha hecho durante su historia, cerrar los ojos frente a catástrofes, cerrar los ojos frente a abusos y aliarse con los poderosos. El tercer elemento contaminante del Evangelio de Jesús y que nos impide ver el Evangelio de Jesús de la manera adecuada es la tradición evangélica. Las tradiciones en sí mismas no son malas.
Las tradiciones en sí mismas son simplemente costumbres repetitivas, ¿sí? Que empiezan a tener el peso de la costumbre y de la repetición. Pero la tradición siempre tiene una razón de ser, que cuando se pierde esa razón de ser, también pierde el sentido. Muchas veces simplemente hacemos la cosa por repetición, porque la hizo el papá, porque lo hizo el abuelo, porque el pastor dijo que era así, pero son tradiciones que a veces que no tienen ningún tipo de fondo. La Iglesia evangélica ha consolidado una doctrina bastante apartada del mensaje de Jesús, bastante cruel, a veces un poco hipersexuada. Jesús no vino a hablar de sexo, vino a hablar de amor, y hay una diferencia muy grande entre ambos. Lo que a nosotros nos han enseñado, que es la moral sexual, realmente es una tradición evangélica que no tiene fundamento en los textos bíblicos ni en el mensaje de Jesús. Tenemos que revisar realmente qué es lo que nosotros creemos, porque a veces estamos magnificando costumbres que no son realmente cristianas. Es importante que esa actitud que tiene la Iglesia Anglicana hace un concilio de obispos y la idea es discutir doctrina, pero no imponer ni homogeneizar la doctrina en toda la Iglesia Anglicana. Dice, la sana discusión genera crecimiento en el conocimiento de la doctrina. Entonces ellos no pretenden homogeneizar y que todo el mundo crea las mismas cosas. Pretenden simplemente que hay una doctrina madura a través de la discusión permanente y de escuchar las diferentes posturas con respecto a muchos temas. Eso es importante. Y en cambio la Iglesia evangélica se ha vuelto sectaria y dogmática. Aquí creemos esto, aquí es aquello. Y si tú te apartas un poco de eso, ya eres del diablo, ya eres un falso maestro, ya eres un zorro, ya eres un lobo, eres lo peor. No es lo que vemos en Jesús. Jesús no era religioso, Jesús no era sacerdote, Jesús no era rabino. Jesús era simplemente un hombre espiritual lleno de luz, el Hijo de Dios, la encarnación del Dios, y Él quiere que nosotros seamos como Él fue, que nosotros imitemos su imagen, pero no tiene nada que ver con religiosidad. Ahora, los ritos en sí mismos no son malos. Digamos, la tradición ritual no es mala, es bonita, ¿verdad? Nos gusta, pero hay muchas cosas que hacemos en la iglesia que Jesús no las hizo ni las ordenó. Por ejemplo, los grandes grupos musicales y de alabanza, Jesús no ordenó eso. Jesús no estatuyó una liturgia. La liturgia la inventamos nosotros por un tema de practicidad, para que en la iglesia la gente sepa a qué va, porque hemos, desde la inteligencia que Dios nos dio, hemos determinado qué cosas son las mejores cuando se reúne la congregación a encontrarse con Dios, cuáles son las cosas mejores. Pero también hay cosas que faltan. Dentro de ese tradicionalismo evangélico ocurre que el que hace algo distinto, por ejemplo el que lee el tarot, ya se le sataniza. La persona que hace meditación se le sataniza. Escuchaba uno de los famosos pastores colombianos en televisión diciendo que la meditación no se puede hacer porque eso es de los hindúes, ¿verdad? Y yo le pregunto, es que todo el conocimiento no es de Dios. Todo perfecto y toda buena dádiva viene del Padre de las luces, que es Dios. Entonces la meditación viene de Dios, los dones vienen de Dios, todos los dones espirituales, ¿sí? Entonces tenemos que reevaluar todos esos temas que a nosotros nos han enseñado que son malos y que realmente son buenos, y aquellos que nos han enseñado que son buenos y que realmente están contaminando la visión que tenemos de Jesús. Jesucristo todo lo resume en el amor. Dice, y toda la ley y los profetas se resumen en el mandamiento que dice, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Dios, el prójimo y yo. Esa es la triangulación en la que nosotros tenemos que movernos. Y si estoy dentro de esa triangulación, todo lo que haga, todo lo que piense, todo lo que diga, va a ser conforme a la voluntad de Dios. Es mucho más importante una sexualidad responsable, consciente, que simplemente casarse para no caer en pecado, lo que algunos llaman pecado, que es no tener la bendición del sacerdote o del pastor, o sea, el pie del pastor o el pie del sacerdote en el cuello y en sus calzones, ¿verdad? No, eso no fue lo que Jesús dijo.
Eso lo inventaron los religiosos para manipular y para tener control de las personas. No es espiritual, no es sano, no es cristiano. La sexualidad es una dimensión humana maravillosa que hay que saberla vivir con responsabilidad y sobre todo con amor. Cuando hay un amor de verdad, cuando hay un respeto, cuando hay una, una intención sana hacia el otro, pues puede haber una sexualidad sana. Pero no necesita que el pastor te dé permiso de tener relaciones sexuales. Eso no fue lo que Jesús dijo. La iglesia ha satanizado el conocimiento. La iglesia ha satanizado todo aquello que no esté conforme a la tradición evangélica. Entonces, estudiar a Buda o estudiar el Corán es pecado. Y yo no encuentro fundamento para eso, ¿verdad? Porque todo conocimiento viene de Dios. Entonces, hay que extractar de Buda aquellas cosas que van conforme a lo que Jesús dijo. El cristianismo con los ojos de Moisés, y no se puede, ¿sí? Se echa vino nuevo en odres nuevos y se echa vino viejo en odres viejos. Lo dijo Jesús. No se puede revolver las dos cosas. En muchos textos Jesús habla de ese corte que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, ¿sí? Entonces dice, por ejemplo, no brotan agua dulce y amarga de la misma fuente, ¿sí? Jesús dice, no se echan vino viejo en odres nuevos ni vino nuevo en odres viejos, porque se dañan, ¿sí? Jesús dice, yo soy emisario de un nuevo pacto, ¿verdad? Y eso no lo queremos ver porque es muy conveniente para los religiosos estar sacando mandamientos del Antiguo Testamento, y la forma de relacionarse de Jesús con nosotros no es a través de mandamientos, sino a través de consejos y a través de luz, ¿verdad? No es el miedo a Dios que me lleva a cumplir sus ordenanzas, sino es la conciencia que me lleva a ser igual a Jesús, ¿verdad? Porque nada de lo que yo haga va a afectar a Dios realmente. Todo lo que yo haga va en contra de mí mismo, de mi persona, de mi integridad, de mi espiritualidad, no en contra de Dios. Y Dios no se va a poner bravo, Dios no se afecta con nada de lo que yo haga, ¿sí? Tenemos un Dios humanizado, tenemos un Dios a imagen y semejanza del hombre. En vez de ser al revés, yo ser imagen y semejanza de Dios y manifestar esa realidad espiritual, no, hemos hecho un Dios a imagen de nosotros, un Dios bravo, un Dios celoso, un Dios que persigue, un Dios que castiga. Ese no es el Dios verdadero, ¿verdad? Todo lo que nosotros sembremos de eso mismo vamos a cosechar, pero no es porque Dios lo mande, es porque Él puso una normativa y si la cumples, pues vas a recoger buena cosecha y lo vas a hacer por ti, por conciencia, porque sabes que hay algo que no te conviene, pero no por miedo a un Dios, que esa no es la motivación correcta. A manera de conclusión, yo diría que necesitamos revisar la doctrina cristiana evangélica y que tratemos de no estar condenando a quienes no piensan como nosotros o a quienes no se relacionan con la divinidad de la manera en que nosotros lo hacemos. Jesús mismo dijo, yo tengo unas ovejas que no son de este redil, ¿sí? O sea, hay personas que lo adoran o que se acercan a Él o se relacionan con Él de manera distinta a la nuestra, y eso está contemplado en la grandeza de Dios. La diversidad hace parte de la grandeza de Dios. Dios se manifiesta y manifiesta su grandeza a través de la diversidad, de que hay diferentes formas de pensar, de creer, de hacer, de relacionarse y de vivir la espiritualidad. Entonces no podemos estar imponiendo dogmas y formas, creyendo que son las formas únicas de relacionarse con Dios. Limpiemos nuestra doctrina de tradicionalismos, revisemos los temas que están funcionando mal y hagamos que nuestra fe sea una fe realmente sólida, una fe cercana a Dios, cercana al corazón de Jesús, cercana al sentir espiritual universal de Dios. Gracias por estar aquí conmigo, por escuchar estas palabras y esta enseñanza, y espero que sea simplemente un motivador. No pretendo haberlo dicho todo, que sea una motivación para revisar la doctrina y para que cada día tengamos un acercamiento mejor con nuestro Dios. Dios los bendiga. Dios es amor, y aquel que está lleno de amor está lleno de Dios. Nunca lo olvidemos.